Bienvenidos nuevamente al módulo de semiología y neurofisiología. En esta oportunidad vamos a hablar de síndromes medulares. Bueno, primero tenemos que repasar un poco de anatomía de la médula para entender la clínica de estos síndromes. Y por ejemplo, les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué tienen en común? Bueno, una leona y una leona, me dirán ustedes, un puma y un puma. Lo que tienen en común, o lo que tenemos en común todos los vertebrados, justamente es que todos tenemos médula espinal y es muy parecida a nuestra médula espinal a la de otros vertebrados. Por eso está muy estudiada y se sabe mucho acerca de los circuitos motores y sensitivos que hay en la médula. ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, porque es muy frecuente la patología de la médula espinal. Según la OMS, hay alrededor de 500.000 de personas nuevas por año con patología espinal, lo que es terrible. O sea, quiere decir 500.000 por año de nuevos parapléjicos. La médula está encerrada en una especie de jaula de huesos y cartílagos y ligamentos que, si bien la protegen, también la hacen más vulnerable a las lesiones si alguna de estas estructuras se daña o se desplaza. A su vez, aparte de la médula espinal, tenemos los nervios raquídeos. Recuerden que la médula va en el canal espinal y los nervios raquídeos van a salir por las foráminas de conjunción. Los de C1 a C8 salen por encima de su vértebra. Acá estamos viendo en una resonancia en un corte coronal el axis, el atlas, y este es el occipital. Esto que estamos viendo acá es el primer nervio cervical o C1, este es C2, y así sucesivamente. Recuerdan que había como un nervio raquídeo de más, 7 vértebras y 8 nervios raquídeos. Bueno, y a partir de ahí los dorsales, lumbares y sacros salen por debajo. Uno los puede ver en estas imágenes, por ejemplo, parasagitales, donde vemos el foramen de conjunción, fíjense en los límites, pedículo, pedículo, carillas articulares, cuerpo de la vértebra, cuerpo de la otra vértebra y disco. Esto que vemos ahí es la forámina y lo que vemos ahí con una señalización intensa es el nervio raquídeo. A veces se puede ver también el ganglio anexo a la raíz dorsal. Entonces, por ejemplo, si esta es la L4, la vértebra L4, este es el nervio raquídeo L4. Bueno, y recuerden también que la médula llega hasta L1 y que los nervios sacros y el nervio coxigio van a salir del cono medular. Acá tienen otra imagen para ver cómo está dispuesta la médula en el canal espinal. Fíjense que uno puede ver en los resonadores nuevos incluso la configuración interna de la médula, ¿no? Acá tenemos el cuerpo, acá tenemos las láminas, la espinosa, las articulares. Este es el foramen de conjunción y ahí vemos la médula con las astas anteriores y las astas posteriores y los cordones. Acá tienen otras imágenes de, en este caso, un corte a nivel más abajo, torácico, lumbar, donde vemos, ya no hay médula, pero sí vemos todas las raíces de la cola de caballo que van a estar casi siempre en los pacientes que están vivos y acostados, la vamos a ver acá abajo, ¿no? Porque caen por el peso del líquido y demás y por la misma gravedad y quedan como apoyadas en la parte de abajo del canal. Bueno, en cuanto a la configuración interna, la médula tiene un montón de vías ascendentes y descendentes. Recuerden que la sustancia gris es central, tiene astas anteriores donde están las neuronas motoras y astas dorsales donde están las neuronas sensitivas. A nivel torácico también tenemos una asta intermedia que tiene neuronas autonómicas. Pero bueno, en cuanto a los cordones tenemos fibras que suben y fibras que bajan. Por ejemplo, tenemos el sistema del cordón posterior o el lemnisco medial que lleva sensibilidad profunda consciente y tacto epicrítico. Este cordón, esta vía se va a decusar recién a nivel vulvar, por lo tanto está llevando la sensibilidad del mismo lado del cuerpo. Después tenemos las vías espinocerebelosas que llevan propiocepción inconsciente que va al cerebelo. También corresponde al mismo lado del cuerpo, si bien una se decusa 2 veces, así que termina siendo del mismo lado. Tenemos este sistema que se llama sistema anterolateral, que es la unión del tracto espinotalámico lateral y espinotalámico anterior. Espinotalámico lateral lleva termoalgesia, espinotalámico anterior lleva tacto protopático y estos se van a decusar
por delante del cordón, del epéndimo, perdón. Va a entrar, va a tener su segunda neurona a nivel del asta posterior, se va a decusar por el epéndimo y se va a ubicar para subir por el cordón lateral. Así que esto sí lleva la sensibilidad del lado contralateral. Después fíjense que tenemos otras vías descendentes, pero que en este momento no nos van a interesar mucho. Como vías descendentes tenemos la vía córtico-espinal o la vía piramidal, la vía que va por el cordón lateral es la que corresponde a los miembros y la que está en el cordón anterior es la parte que no se decusó o tiene representación bilateral y es más para los músculos axiales. Además de estas, tenemos otras como rubro espinal, retículo espinal, etcétera, que tampoco en esta oportunidad nos van a interesar mucho. De hecho, entonces, lo que hay que saber de configuración interna para entender los síndromes medulares son estos, nada más, ¿sí? Cordón posterior, lemnisco medial, acuérdense, del mismo lado del cuerpo, espino talámico o anterolateral, del lado contralateral y que se cruza por acá, córtico espinal lateral, solamente la vía piramidal, que también, como esto se decusaba a nivel bulbomedular, va a corresponder al mismo lado del cuerpo. Una vez que entendemos esto, podemos entender entonces cómo se manifiestan los distintos síndromes medulares. Bueno, la otra cosa que hay que recordar es que la médula espinal se va a formar, bueno, como todo el sistema nervioso central, se va a formar a través de un tubo neural que está dividido en rodajitas, ¿sí? Que se llaman somitas, y a cada somita le corresponde un dermatoma, un miotoma y un esclerotoma. Una vez que este tubito original le crece en brazos, le crece en piernas, eso continúa de la misma manera. El nervio espinal va a perseguir su somita original y por eso los dermatomas y los miotomas tienen esa distribución un poco caprichosa, pero si uno lo piensa con la persona con los brazos y las piernas abiertas, sigue esta distribución en rodajitas o en rayitas. Entonces, por ejemplo, vamos a aprendernos algunos dermatomas importantes. Así como dijimos que de los cordones no había que saberse todo, de los dermatomas hay que saberse los más importantes. Tenemos algunos cervicales, por ejemplo C4, que está a la altura de la clavícula, C5 a nivel del hombro, C6 a la altura del bíceps, bueno, C7 va a ser el dedo mayor, C8 el meñique, T4 a la altura de los pezones, T6 a la altura del apéndice sifoides, T10 a la altura del ombligo, L1 en el pliegue de la ingle, L2 va a estar a la altura de los aductores, L3 la superficie anterior del muslo, L5 el hallux, ¿sí? Todo el borde lateral de la pierna, pero sobre todo el hallux, S1 la cara lateral del pie y los esfínteres los más bajitos, S2, S3 van a inervar el perineo. En cuanto a los músculos, también tenemos algunos indicadores motores de nivel lesional, por ejemplo C4 va a ser el trapecio, los flexores de cuello, y es importante esto porque C3, C4 también está el frénico, que es el que inerva el diafragma, así que un paciente que tenga esta debilidad probablemente va a necesitar asistencia respiratoria. Bueno, C5, el deltoides, el bíceps, como habíamos visto, más o menos parecido al nivel sensitivo. C7, el tríceps, los extensores de la muñeca y los dedos, simplemente haciéndole extender la muñeca ya sabemos. C8 van a ser los músculos de la eminencia hipotenar. T1, acá no está mostrado, pero el primer interóseo dorsal es T1. Para eso tienen que hacerle unir el dedo gordo y el índice. Y acá, fíjense que nos quedamos sin todos estos torácicos porque es difícil poner nivel muscular a esta altura, ¿sí? Para eso nos basamos con los dermatomas. Entonces tengo L2, L1, L2 van a ser los aductores, L3, L4 el cuádriceps, L5 el tibial anterior o el extensor largo del hallux, S1 los gemelos y el sóleo y después las últimas raíces sacras, los esfínteres. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar? Puedo tener una sección completa. Esto es lo más fácil de entender porque lo que voy a tener es una interrupción completa de toda la función de la médula desde el nivel de la lesión hacia abajo.
¿sí? Entonces acá de este color azul oscuro está mostrado que tiene todas las modalidades motoras y sensitivas afectadas desde este nivel hacia abajo. Esto, por ejemplo, es lo que le pasó a este actor. Si recuerdan, es el Superman de nuestra época, tuvo una sección completa a nivel de C3, lo que requirió entonces el uso de un respirador. Tienen distinta denominación, seguramente ustedes conocen, ¿no? Cuando son solamente los dos miembros inferiores afectados se llama paraplegia, y cuando son los cuatro se llama cuadri o tetraplegia. Bueno, también puede ocurrir esto que se llama hemisección o síndrome de Brown-Séquard. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando ponen tornillos pediculares y alguno se va para dentro del canal y lesiona la mitad de la médula. Entonces, veamos lo que puede pasar. Tenemos el cordón posterior, dijimos que era del mismo lado del cuerpo, entonces del mismo lado de la lesión vamos a tener pérdida de tacto epicrítico y sensibilidad profunda consciente. Tenemos también dañada la vía córtico-espinal, también corresponde al mismo lado del cuerpo, entonces también va a tener una monoparesia, pero del lado contralateral esta vía se cruzaba, así que del lado contralateral vamos a perder termoalgesia. Así que el paciente que se despierta de esa cirugía o de ese tornillo con una monoparesia, fíjense de buscar termoalgesia del otro lado. Acá tienen un ejemplo, una resonancia donde se ve una hemisección, fíjense que clarito la hiperintensidad en media médula. Bueno, otra opción es que sea un síndrome medular central, o sea, una alteración alrededor del epéndimo. Lo primero que va a afectar van a ser las vías que se están decusando por ahí, que eran, dijimos, el sistema anterolateral. Así que lo primero que va a tener este paciente va a ser una banda de anestesia disociada a ese nivel. La anestesia va a ser de termoalgesia, ¿no? Y a medida que esta cavidad central o que lo que sea que tenga a nivel central crece, puede por supuesto afectar otros cordones, incluso también la vía motora. Pero va a empezar siempre así. Ahí les muestro también una resonancia donde se ve una dilatación del epéndimo, una siringomielia. Otra posibilidad frecuente es el infarto espinal. Recuerden que los 2/3 anteriores de la médula están irrigados por una sola arteria, que es la espinal anterior, que si bien recibe tributarias de todas las arterias radiculares, de las vertebrales a nivel cervical y de una arteria más grande, que es la arteria de Adamkiewicz a nivel torácico, bueno, si esa arteria se tapa, los 2/3 anteriores de la médula quedan comprometidos. Entonces, lo que voy a tener es por supuesto una paraparesia, pérdida motora bilateral, con pérdida de termoalgesia, pero preservación del cordón posterior. O sea, el tacto epicrítico y la sensibilidad profunda consciente van a estar conservados. Acá ven un ejemplo de un infarto espinal anterior en resonancia. Fíjense cómo está preservado toda la mitad de atrás. Bueno, también podríamos tener una lesión del cono medular. Recuerden que en el cono teníamos las últimas raíces sacras, y esto nos remitimos a las primeras diapositivas donde veíamos cuál era el territorio de estas últimas raíces. Es la zona del periné, ¿no? Los esfínteres, y bueno, si afecta algunas raíces un poco más arriba, puede dar un tipo peculiar de pérdida sensitiva que se llama ensilla de montar, que es esto que está mostrado acá. Estas son las más comunes, después hay algunas otras que no son quirúrgicas, pero se las voy a mostrar de todas maneras para que ustedes las entiendan y piensen en ese diagnóstico diferencial. Por ejemplo, hay una patología que afecta solamente cordón posterior y vía córtico-espinal, es la degeneración combinada subaguda por déficit de B12. Antes esto era raro de ver, pero hoy en día hay muchos vegetarianos y veganos que no se suplementan, así que es más frecuente de lo que uno cree. También los que se hacen cirugía bariátrica suelen tener este tipo de patología. ¿Qué vamos a tener? Un compromiso de cordón posterior, entonces anestesia, pierde sensibilidad profunda consciente, tacto epicrítico y también motor, pero preserva la termoalgesia. Acá con mucha buena vista pueden ver los dos cordones posteriores y la vía córtico-espinal como están hiperintensas. También esto ya hace rato que no lo vemos, pero podría pasar, es otro diagnóstico diferencial, solo compromiso del cordón posterior en la neurosífilis o en la TAVES, solamente van a tener compromiso entonces de tacto protopático y sensibilidad profunda consciente con todo lo demás bien.
Acá tienen una resonancia con un síndrome de cordón posterior. Otra patología medular, que por suerte ya no se ve tanto, pero seguramente algún paciente de los sobrevivientes todavía les puede tocar ver, es la polio. El compromiso en la polio era solamente del asta anterior, de las motoneuronas inferiores, entonces van a tener un síndrome de motoneurona inferior acá. Se los pinto más clarito porque tiene algunas peculiaridades. El síndrome de motoneurona inferior tiene que tener debilidad, igual que el otro, pero también atrofia y fasciculaciones e hiporreflexia, a diferencia de la lesión córtico-espinal donde tenemos hiperreflexia, signos de liberación, y no vamos a tener fasciculaciones. Acá ven una resonancia de un virus polio-like que hubo hace unos años, un enterovirus que daba algo similar a la polio. Fíjense cómo están hiperintensas las astas anteriores. Y dentro de esa familia de enfermedades de la motoneurona, esta ya es más degenerativa, hay una que afecta la motoneurona inferior, igual que la polio, pero también la vía córtico-espinal, o sea, motoneurona inferior y superior. Esta es la esclerosis lateral amiotrófica, hay que estar atentos porque muchas veces el diagnóstico diferencial es con un canal estrecho cervical. Y acá lo que van a tener es signos de motoneurona superior e inferior en varios segmentos. La ELA en forma característica también afecta segmentos vulvares, por eso también pueden hacer la distinción, pero a veces no es tan fácil. No tenemos resonancia de esto, pero sí un famoso con ELA como fue Fontana Rosa, por ejemplo. Bueno, espero que se haya entendido bien. Puede leerlo esto en cualquier libro de anatomía de pregrado, así que, bueno, es muy fácil de entender. Les dejo de todas maneras mi correo para cualquier consulta. Muchas gracias.